capítulo 5, versículo 7, dice, oigan lo que dice una generación de hijos, dice, nuestros padres pecaron, ya no existen, y nosotros cargamos con sus iniquidades. Digan conmigo, nuestros padres pecaron, ya no existen, y nosotros cargamos con sus iniquidades. Hay una generación de hijos en este pasaje que está levantando un clamor. Y el clamor es un clamor por paternidad. No es un clamor por bienes. No es un clamor por cosas. Ni es un clamor por compañía. Es un clamor por algo muy profundo que se llama paternidad. Esa generación está diciendo, ¿dónde están nuestros padres? Porque cuando dice nuestros padres pecaron, ya no existen. Esta frase ya no existen. En el hebreo allí significa no queda ni uno. Digan conmigo, no queda ni uno. Digan conmigo, se fueron. Son algo del pasado. No pueden ser hallados. Pero fíjate qué tremendo que hay una versión que dice, nuestros padres murieron. Pero en el original no es murieron. Porque cuando tú dices nuestros padres murieron, tú lo que crees es que se murieron. Y que por eso no están. Pero en el original la palabra no es murieron, lo que está diciendo es que están ausentes o por muerte o por alguna otra razón, pero simplemente no está. Y la última definición de no existen es, digan conmigo, sin poder. Díganlo, sin autoridad. O sea que esta generación está diciendo, no logramos encontrar a nuestros padres. No logramos encontrar aquella generación antes de nosotros que estaba supuesto a dejarnos ese legado de paternidad. No están. El poder que Dios les dio a ellos para ser ejercitados sobre nosotros y bendecirnos con esa paternidad. Porque yo soy de los que estoy convencido que la paternidad es un poder sobrenatural. La paternidad no es algo sociológico. La paternidad no se la inventó el hombre. La paternidad se la inventó Dios, por algo se llama a sí mismo Padre. La paternidad, digo amigo, la paternidad es un poder. Dilo, la paternidad es un poder. Digo, la paternidad es un poder. La paternidad es el poder que Dios le dio a los papás o a los padres. Y esta generación está diciendo, ¿dónde están? Entonces luego dice, y nosotros cargamos con sus iniquidades. O sea, nuestros padres pecaron, no están ejerciendo el poder de la paternidad. No estamos recibiendo el poder de la paternidad que deberíamos estar recibiendo por ser la siguiente generación, la generación de hijos. Y por tanto, debido a que ellos no están y no ejercieron ese poder, ahora nosotros hemos cargado con sus iniquidades. La palabra nosotros cargamos es, di conmigo, soportar, cargar. Di conmigo, labor difícil. Y hay un concepto que me gusta mucho. ¿Aquí alguien conoce Condorito? Se leían los paquitos de Condorito, los comiquitos de Condorito, que al final hacía plop. ¿Se acuerdan? Bueno, escúcheme, Condorito, en algunos de los cuentecitos, Condorito cuando lo metían preso le ponían un cepo aquí en la canillita, que tenía una canillita así chiquita, con una bola al final. Eso creo que le llaman un grillete, si no estoy mal, que usaba mucho en los tiempos antiguos, ¿verdad? Y entonces sale Condorito con un pico, no sé si lo han visto, y con un pico como picando piedra, porque en los tiempos antiguos a veces a los prisioneros los condenaban a algo que se llama trabajo forzoso. Pero ¿sabes qué es lo más terrible del trabajo forzoso? Que hoy en día el trabajo forzoso todavía existe. Yo no sé si tú has visto que a veces vamos por las autopistas, sobre todo en Estados Unidos, y tú ves los buses de las cárceles. Y están los presos abajo recogiendo basura, están sembrando los bulevares. ¿Alguno aquí ha visto eso? Bueno, en el pasado lo hacían, pero no era para recoger basura. Los llevaban a una cantera a picar piedra por el simple castigo de que hicieran un trabajo que no da ni fruto. Y estaban picando, imagínate, picando piedra y está. Yo sé lo que es eso porque yo estuve en el ejército, en Colombia, en la escuela militar de cadetes. Y una vez me castigaron y recuerdo que me hicieron cortar, hagan de cuenta, el pasto donde hacían los parades de la escuela militar. Imagínense el tamaño. Hacían parades donde hacíamos desfiles de 36 cadetes en fila, uno al lado del otro, que tú vas marchando parejito así. Y eso era grandísimo. Y una vez me hicieron cortar la grama esa con corta uñas. Tú dirás, ¿y cuánto cortaste? Nada. Duré 5 horas cortando pelito por pelito. Y yo decía, ¿esto qué es? Esto es ridículo. O sea, ¿qué quiero decirte? Era un castigo por castigarte.
O sea, tú dijeras, oye, por lo menos mira cómo quedó el pasto. ¿Qué quedó el pasto? Dejaste un hueco pelado machucado ahí, como pellizcado, como si un ratón se hubiera comido la grama ahí, ¿verdad? Y entonces, esta palabra, cuando habla de trabajo forzoso, está diciendo, esta generación dice, porque nuestros padres han pecado. ¿Cuál es su pecado? Precisamente que no han sido padres. Ahora nuestra vida se ha vuelto un trabajo forzoso. Todo se ha hecho más difícil. Y ahora que Dios me lleva de vuelta a Barranquilla, después de vivir 17 años en Miami, en la ciudad más grande de Cuba, ¿verdad? Después de dar 17 años en Miami, Dios me lleva de vuelta a Barranquilla. Y en Barranquilla termino involucrado en la empresa de mi papá. Una empresa importante. Y entonces mi papá, cuando yo vuelvo a Barranquilla, mi papá es un hombre bastante conocido, digamos, en el país y en la ciudad. Y yo no, yo llevo 17 años afuera. Y entonces cuando llego, mi papá me invita a una reunión, una cosa, unos negocios, me quería presentar a una persona bastante importante. Y entonces fue chistoso porque llegamos donde el hombre y el hombre a mí nunca me había visto. Entonces yo me puse detrás de mi papá porque yo he aprendido que yo no debo estar, yo tengo que estar en el lugar que a mí me corresponde. Cuando hay una reunión de esa, yo no puedo meterme ahí, nada que ver. Yo me pongo atrasito y él es el padre, déjalo que él es el que es. Él es la estrella ahí. Y llega este hombre importante y apenas lo ve, hola José Víctor, porque yo me llamo igual que mi papá, José Víctor. Yo soy el cuarto José Víctor. Hola José Víctor, ¿cómo estás? Hola fulano, tal, un hombre de gobierno y empresario muy importante. Mira esto, y yo, sí, lindo la empresa y el negocio tal. Por cierto, fulano, mira, te quiero presentar a mi hijo. Y yo, que no conocía al hombre, el hombre no me conocía a mí, nunca había estado ahí. Mi papá en ese momento ejerce el poder de la paternidad. Y viene y me ala al centro de la reunión. Y me incluye en una reunión de alto nivel en negocios y gobierno. Un desconocido, pero él no era desconocido, y es mi papá. Y me trae así, me jala y me dice, te presento a mi hijo, José Víctor. Y el hombre me mira y me dice, hola Junior, porque sabes que Junior cuando te llama igual a tu papá, fíjate, ni siquiera me dijo, hola José Víctor. Me dice, hola Junior, ¿cómo estás? Igualito a tu padre. Hola, ¿cómo estás, señor tal? Porque yo no llego. ¿Y qué más, Pachito? ¿Cómo te ha ido? Porque tú sabes que uno a veces, por favor. O sea, que el hombre me diga Junior no me habilita a mí a decirle Pacho. Hola Junior, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, señor tal? ¿Cómo le va? Un abrazo. Oye, tú eres igual a tu papá. Qué lindo conocerte, tal cosa. Pues mira, él es mi hijo, se está encargando de estos negocios. Él te va a llamar esta semana. Por favor, ¿cómo no? Claro que sí. Mira, pasaron 2, 3 días. Yo cogí el teléfono y me atiende la secretaria. ¿Cómo está, señorita? ¿Cómo le habla José Víctor Dugán Junior, el hijo de José Víctor Dugán Argüello? Su jefe, el señor Tadar, me pidió que lo llamara. Mira, eso al segundo. Papá, hola Junior, ¿cómo estás? Bien, fulano tal. Bien, bien. Bueno, el hecho es que hicimos el negocio. Ahora, si yo no hubiera tenido a mi papá, muy probablemente jamás hubiera conocido a ese señor. Y si lo hubiera conocido, no me hubiera hecho Junior. Y me hubiera tomado quién sabe cuántos años que me diera una cita. Porque yo he aprendido que cuando tú no recibes el poder de la paternidad, lo que significa es que tú no tienes a nadie que te está alando y haciéndote fácil el camino. Y cuando tú no recibes el poder de la paternidad, todo se hace un trabajo forzoso, más difícil y usualmente ni siquiera da fruto. Y lo que a otro le hubiera tomado años lograr en Barranquilla, en Colombia, a mí me tomó un año. ¿Por qué? Porque mi papá iba delante de mí. Porque recibí el poder de la paternidad. Y yo creo que tanto en el mundo a nivel de familia, de paternidad, como en la iglesia a nivel de paternidad espiritual, hay una generación que está clamando y diciendo, todo se nos ha hecho más difícil porque no están los padres que nos alan al círculo de influencia. En vez de allanarnos el camino, nos la ponen más difícil porque se sienten amenazados, porque la generación joven viene pisándole los talones y ellos sienten que me están pisando los talones y no entienden que ese es el plan de Dios. Y cuando tú sientes que alguien te pisa los talones, no es para que corras más rápido, es para que te voltee y le diga, oye, ya me estás alcanzando. No tienes que correr para alcanzarme, ya, ven conmigo aquí al lado, ven, aquí al lado conmigo. Y lamentablemente tenemos
tanto en el mundo de la familia como en la iglesia. En la iglesia tenemos hombres que han decidido hacer de su iglesia su reino perpetuo. Vitalicio, sí. O sea, el cacique forever and ever. No es best friend forever, sino best cacique forever, BCF. Entonces, hemos encontrado nuestra valoración y nuestra identidad y nuestra estabilidad aún financiera en ese puesto. Y no hemos entendido el modelo de Jesús, que vino, entrenó 2 y se fue. Y los entrenó para que tomaran su lugar. Ojo, Jesús dejó una iglesia para que tomara su lugar. Por eso somos el cuerpo de Cristo. Jesús no se sintió amenazado. Es más, ¿sabe lo que dijo? Mayores cosas que yo haréis. Entonces, yo creo que es fundamental, profeta y personas que estamos aquí hoy, ministros y demás. Bueno, todos somos ministros. Es fundamental entender qué es la paternidad y el poder de la paternidad si queremos establecer una verdadera plataforma de avivamiento. No lo podemos hacer sin la paternidad. ¿Saben por qué? Porque toda generación es la plataforma de la siguiente generación. O sea que sin paternidad no puede haber plataforma. ¿Pero qué es paternidad? Si tú buscas en los diccionarios antiguos, paternidad no es lo mismo que ahora. En los diccionarios modernos, como el hombre ha ido cambiando el diseño, ay, gracias Espíritu Santo, es que el Señor me está bombardeando aquí. Mira qué tremendo, es que nosotros hemos sido expertos cambiando los diseños de Dios. ¿Sabes por qué? Porque el problema es que no hemos entendido que todo lo que Dios diseñó, lo diseñó con un propósito. Y cuando tú cambias el diseño de algo, pierde la capacidad de lograr el propósito para el cual fue diseñado originalmente. Te voy a poner un ejemplo. Pregunta. La persona que inventó y diseñó la tostadora de pan, ¿qué propósito tenía? ¿Comer qué? ¿Pan cómo? Una iglesia inteligente. Wow. Ustedes deberían ganarse un Nobel de la ciencia. Ok. Eso es profundo. Como la voz del apóstol Tiburcio, profundo. Pero fíjate qué tremendo. En Cuba no llegan los calentadores de agua, pero sí llegan las tostadoras de pan, porque son chiquititas y las mandan de Miami, ¿verdad? Entonces los cubanos, que son bien creativos, porque dicen que la necesidad es la madre de la creatividad, los cubanos lo que hacen es que agarran las tostadoras que fueron creadas para comer pan tostado y las abren y las modifican y las dejan abiertas. Entonces toman un tanque de agua fría, conectan la tostadora y la meten con las resistencias ahí en el agua, y eso en segundos hierve el agua y se bañan ahí. Ah, claro, primero sacan la tostadora. Porque si no, se tuestan con el pan. Pero fíjate qué tremendo. Si llegara el dueño de la tostadora y dijera, ay, quiero comer pan tostado, y saca ese asunto, ¿puede tostar pan? No. ¿Por qué? Porque le cambiaron el diseño original. ¿Por qué le cambiaron el diseño original? Porque alguien necesitaba otro, que eso sirviera para otro propósito, por lo tanto le cambió el diseño. Nosotros hemos tomado los diseños de Dios y lo hemos dañado porque tenemos otros propósitos diferentes al de Dios. Entonces, por ejemplo, ya la familia no es un hombre y una mujer, es 2 hombres o 2 mujeres. Porque ya el propósito de la familia no es el de Dios, es el del hombre, es vivir en compañía y con la persona que amo forever and ever. Entonces, como es el propósito del hombre, ya no tiene que tener el diseño original. Y así pasa con la paternidad. Y como ahora paternidad no tiene que ver con las cosas de Dios, entonces ahora paternidad en el diccionario tiene que ver con engendramiento o procreación. O sea, hemos reducido paternidad a un asunto biológico. Paternidad es aquel caballero que ha engendrado o procreado biológicamente a otra criatura. En Latinoamérica hay personas que la paternidad tienen mucha paternidad porque yo conocí un hombre que murió, me hablan estos días, no sé si alguno de ustedes, quién era que me lo dijo, murió de 50 años y tenía 50 hijos. De 50 años, con 50 hijos. O sea, el man comenzó al año, pues. ¿Ah? Al año parió el primero.
O sea que, según el diccionario moderno, ese hombre tiene mucha paternidad. Pero en el diccionario de Dios y en los diccionarios antiguos, ese hombre no tiene paternidad. Porque antiguamente paternidad, y clarito lo dice el diccionario, dice, no tiene que ver con engendramiento o procreación. Dice, paternidad es o está definida como una filiación de orden simbólico y jurídico. Ya se lo voy a explicar, repiten conmigo. Paternidad es una filiación de orden simbólico y jurídico. Les voy a explicar. La palabra filiación viene de fili, del latín hijo. Y paternidad en la antigüedad no tenía que ver con algo biológico, tenía que ver con la dinámica de una relación, un tipo de relación. O sea, podía haber paternidad aunque una persona no fuera tu hijo biológico. Y podía ser tu hijo biológico y no haber paternidad. Porque lo que definía la paternidad no era la biología, era la relación, cómo se llevaba, qué se veía, qué reflejaba esa relación. Y tenía que ver más con asuntos legales de corte que con asuntos biológicos. Entonces, filiación era una relación entre dos partes donde uno decidía asumir el papel de padre, otro decidía asumir el papel de hijo. Y esa relación era de orden, digan conmigo, de orden simbólico. ¿Qué quiere decir? Que esa relación, cuando tú la veías, representaba algo. O sea, no era, mira, es mi papá, es mi hijo. No, no, no. Solo ver la interacción ya simbolizaba algo y tú decías, ahí hay paternidad. Digo conmigo, se tenía que notar. Lo primero que representaba, te estoy hablando todo esto es del diccionario, yo no estoy inventándote. Digan conmigo, procedencia. Lo primero es que cuando tú veías a un hijo de un padre, tú sabías que ese hijo era el hijo de ese padre. Tú sabías que venía de ahí. Lo sabías en sus costumbres, lo sabías en su manera de vestir, su manera de hablar. Tú lo veías y tú decías, tú eres el hijo de, tú eres igualito, pero tú me recuerdas, José Víctor Urán, oye, tú eres el hijo de José Víctor y Adelita. ¿Cómo sabes? Es que estás pintado, es que, mira, tu nariz es como la tal. O sea, se veía de dónde tú venías, se veía en tus costumbres, en tus maneras, en tu cultura, se veía en todo. Digo conmigo, procedencia. Digo conmigo, no puede haber paternidad si no se ve tu procedencia. En Jesús se le veía la procedencia. Lo otro que se representaba, digan conmigo, respaldo. Se veía claramente que el hijo no estaba solo. Le voy a poner un ejemplo. Cuando yo estaba pequeño, digo 5, 6 años, 7 años, por alguna razón yo pensaba que yo dibujaba bien. Pero con los años he llegado a comprobar que yo pintaba horrible. Le digo horrible, no les miento. Lindo pinta a mis hijos, pero es que yo tengo cuadernos míos de la infancia. Y si ustedes ven eso, ustedes se echan a llorar. Es más, yo no sé cómo mi mamá guarda las tarjetas. De verdad tenía que ser que ella sentía un amor muy profundo de mi corazón hacia ella. Porque no les miento, las tarjetas mías son feas. Y yo lo sé porque en estos días me encontré un cuaderno de religión. Yo estudié en un colegio y en Colombia ese tiempo el catolicismo era la religión oficial. Y me acuerdo hasta mi profesora, Mrs. de Castro, me acuerdo yo. Y entonces, Mrs. de Castro y se convirtió. Fíjense, hace poquito me la encontré a ella y a la hija en el concierto de ¿cómo se llama? El aire de tu casa. Ay, Dios mío. Jesús Adrián Romero, en primera fila y me vio, hola, José. Tú sabes. Entonces ella me puso a pintar y era la historia de Lázaro. Ustedes tienen que ver el Lázaro que yo pinté. Está la tumba, ¿verdad? Pero yo creo que yo tenía confundida la historia de Lázaro con la de Juan el Bautista. De verdad lo creo, les voy a explicar por qué. Porque Lázaro sale resucitado de la tumba y él está saliendo, todavía está en unos trapos, o sea que yo entendía que él salía vendado, ¿verdad? Todavía estaba cautivo, pero salía con la cabeza en la mano. Entonces yo tenía un cruce entre la historia de Lázaro y la historia de Juan el Bautista que lo descabezaron. Pero miren qué tremendo los detalles, tú sabes. Como ya él estaba resucitado, ahora, del cuello salió unos chorros de sangre así, pero impresionante, como las películas Kill Bill, una cosa así. Y de la cabeza chorreaba, pero interminable. Yo no sé cuánta sangre había en la cabeza, porque eso eran ríos así que salían. Pero como está resucitado, la cabeza está feliz. Entonces lo tiene agarrado por el pelo así, el tipo sin cabeza, la sangre, y el tipo está... porque está resucitado. Entonces, como yo pensaba que pintaba bien, como a los 7 años me invitaron, me enteré que una tía mía, que era maestra de arte en una universidad, iba a hacer un concurso de pintura, y le dije, yo me lo voy a ganar. Y me fui para el concurso de pintura. Entonces, ahora que pienso, no me lo gané, ¿verdad? Claro que ahora sé por qué.
¿verdad? Yo ese tiempo dije, debe ser que como mi tía es la maestra, decidieron mejor no darme el premio a mí porque se veía como raro. Y ahora que me imagino que eso estaba horrible, seguro. Pero en el concurso de pintura había un niñito más grande que yo tengo 7 años, tenía como 9 o 10, que a esa edad se nota. Y el niñito empezó a hacerme bullying. Eso existe en nuestra época. Lo que pasa es que en las épocas pasadas tú no llevabas al niño al psicólogo, tú le metías otro trompa y se acababa el asunto. No llevarlo al psicólogo, darle Ritalina para ver si se le pasa, no sé qué le cogió en el liderazgo. ¡Pim, pa! 2 patadas y se acabó el asunto del bullying ahí, pero bueno. Y está uno más sano que ahora, pero bueno, ni modo, no es el tema de hoy. Entonces, ¿es o no, pastor? Entonces, yo recuerdo que el niño empezó a molestarme y yo le dije, escúcheme, paternidad. Le dije, como te metas conmigo, te echo a mi papá. Yo no se lo dije, no, yo sabía que si yo llamaba a mi viejo por lo menos le arrancaba las orejas al niño ese. Y el niño me dijo, sí, pues si tú traes a tu papá, yo a tu papá le echo al mío, que mi papá es bien grande. Y le dije, mi papá es más grande que tu papá. Mi papá es más grande que tu, mi papá es más grande. Y entonces me dice, ¿sabes qué? Quiero sepa algo. Mi papá llega hasta el techo. Y era una cosa cierta. Y le dije, mi papá es más alto que este techo. Mi papá, quiero sepa, mi papá llega hasta las nubes. Y yo entonces de maldad le digo, sí, la cabeza de tu papá llega hasta las nubes. Sí, hasta las nubes. Y dice, pues las nubes le dan por las rodillas a mi papá. Y se acabó la discusión. Pero ¿sabes por qué yo me sentía valiente? Porque yo tenía respaldo. ¿Tú sabes cuántos hijos hoy y cuántas hijas hoy jamás han tenido un papá para echarle a nadie? Ni humano, ni espiritual, ni en la iglesia. ¿Tú sabes cuánto bastardo, como decíamos hoy, hay hoy por ahí? Sí, es la paternidad, denota procedencia y denota respaldo. La gente tiene que saber de dónde viene y que tú no estás solo. Y así no está la iglesia hoy. Eso es de orden simbólico. Ahora digan conmigo jurídico. ¿Por qué era jurídico? Porque en los tiempos antiguos, escúcheme, como la paternidad no era un asunto biológico, sino un asunto de relación, pero era tan serio que había que legalizarlo. Y es lo que hoy se conoce como adopción. Lo que hoy conocemos como adopción es la respuesta legal a la genuina paternidad de Dios. Buscaron la manera de legalizar porque en Cristo las cosas tienen que ser legales. ¿Y por qué era legal? Porque denotaba primero autoridad. La legalidad decía que el padre tenía autoridad sobre el hijo. Denotaba nominalidad, nominación. ¿Por qué? Porque le daba mi apellido. Pero lo más tremendo que quiero que vean hoy es que cuando se legalizaba la relación paterna, no biológica, la paterna, había algo que se llamaba, den conmigo, patrimonio. Díganlo, patrimonio. ¿De dónde creen que viene la palabra patrimonio? No de Patricia. Patri viene de pater, de paternidad. Y el patrimonio, escúcheme bien, era algo que la ley obligaba a los padres a darle a sus hijos. Digan conmigo, una obligación legal. Dios mío, quiero que escuchen que este es el corazón de esta enseñanza. Quiero que escuchen. Patrimonio, herencia, legado, no era algo que los padres escogían darle a los hijos. No era lo que se le daba a un buen hijo. No, el patrimonio no era algo que el padre le daba al hijo si consideraba que el hijo era digno de tenerlo. El patrimonio no era lo que daba un padre que se sentía buena gente y dije, ¿sabes qué? Voy a trabajar para ver si le dejo algo al pobre pelado. No. El patrimonio desde el punto de vista divino, espiritual y en las leyes antiguas era una obligación. Los padres estaban obligados a darle patrimonio a sus hijos y los hijos tenían todo el derecho legal de exigir patrimonio. Por eso es que el hijo pródigo, con toda la rebeldía, va donde el padre le dice, padre, dame la parte de la herencia que me... Le está diciendo, la que es mía. El padre no podía decir, pues no, porque te va sin mi autorización y te va sin mi bendición, porque el padre no podía retener algo que no era de él. ¿De quién era el patrimonio? Del hijo. Y el padre estaba obligado a tener un patrimonio para cuando el hijo lo necesitara. Por eso la Biblia dice que los padres son los que atesoran para los hijos. Oye, los padres atesoran para los hijos, nunca los hijos para los padres.
Y no era algo que le daba el papá al hijo cuando el papá tenía 98 años de edad, estaba en su deathbed ahí, ya el tipo muriéndose, y cuando se da cuenta que ya no necesita las casas, ya no necesita los carros, ya no necesita la empresa, dice, pues ni modo, esto no lo puedo meter en el ataúd, no cabe todo, ¿sabes qué? No me queda de otra, se lo dejaré a mis hijos. Eso no es patrimonio. Eso es una desgracia. Es mejor que nada, pero es una desgracia, porque el patrimonio, la generación nueva lo necesita cuando va a ser lanzada a cumplir su propósito, no cuando ya lleva 2 matrimonios encima y se murieron de deudas porque el papá no hizo lo que Dios decía que tenía que hacer. Porque cuando tú necesitas dinero para una casa, no es cuando tienes 70, es cuando tienes 25. Pregunta, ¿me estoy haciendo entender? Diga conmigo, patrimonio. Patrimonio, mira lo que era patrimonio. Era todo lo que el padre tenía que atesorar para los hijos, pero no era solo financiero. Incluía las finanzas, pero incluía la crianza, incluía la verdad de Dios, incluía las tradiciones, incluía el propósito de Dios para esos hijos, incluía lo que predicaban hoy de la saeta, incluía todo lo que un padre debe darle a un hijo y depositar y reunir para depositar en su hijo y lanzarlo a una vida de éxito. Era el patrimonio. Lo que dice la generación de lamentaciones es, la vida se ha hecho difícil porque nos dejaron sin patrimonio. Nos ha tocado vivir la vida sin patrimonio. ¿Dónde están los padres que usaron el poder de la autoridad para enviarnos como saetas con un patrimonio que nos permitiera ser triunfantes en la vida? Y no es que tú no puedas tener éxito sin que tengas una paternidad. Sí lo puedes, pero te toca 10 veces más difícil. Todo es cuesta arriba, todo se demora más, todo. Y aún hay gente que ha llegado a tener éxito empresarial sin paternidad, pero ese éxito no es total, porque terminan teniendo una familia difícil, terminan divorciados, porque por algún lado te sale la falta de paternidad. ¿Cierto o falso? Digan conmigo paternidad. Digan la bendición de la paternidad. Donde hay la bendición de la paternidad, hay un patrimonio. Para la siguiente, ¿estamos claros ahí? Ahora, ¿por qué la paternidad es tan importante para Dios? Mira, siempre que iba aquí me doy cuenta que siempre que enseño esto se me olvida un pedazo y aquí me acuerdo. La prueba bíblica espiritual de que paternidad para Dios no tiene que ver con engendramiento ni biología. Dios se llama Padre para Jesús y Jesús le llama a Dios su Padre. Y el Padre no engendró a Jesús. Porque si Jesús fuera engendrado, no fuera Dios. Porque es que para Dios paternidad no es con engendramiento. Necesariamente. Pero Jesús tenía origen. Tenía respaldo. Claro que tenía origen. Juan 13. Sabiendo Jesús de dónde venía. Para dónde iba y quién le había dado en las manos todas las cosas. Se quitó el manto, se ciñó la toalla. Ministros que están aquí, jamás tú podrás servir en libertad y genuinamente humillarte, a lavarle los pies a una generación hasta que tú no tengas identidad y paternidad. Porque fíjate que cuando tú sabes tu origen, de dónde vienes y para dónde vas y quién fue el que te llamó, es que te quitas el manto que significa autoridad y te ciñes una toalla que significa servicio y puedes humillarte a lavar los pies. Pero hoy en día tenemos una generación de ministros que queremos servir arrogantemente. Queremos ser unos humildes, arrogantes siervos. Humildemente arrogante. Mira, humildemente te lo digo, yo soy el apóstol más grande que hay en la tierra, pero te lo digo aquí con humildad. Me enorgullece decirte que soy full humilde. La gloria es para Dios. Tú no ves cómo hoy sirven los ministros, los apóstoles. Alfombra roja, por favor. Me ponen la música de Rocky cuando entre. Pam, pam, pararam, 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 pam, pam, pararam, 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 pararam. Mira qué tremendo. Tú sabes que los apóstoles somos los que ponemos fundamento. Pregunta. Cuando tú ves un edificio, ¿se ve el fundamento? Pregunta. Cuando tú pasas por el Freedom Tower, tú pasas y dices, qué bello fundamento.
¿Tú qué dices? Qué bello edificio. Porque el fundamento no se ve. Pero a los apóstoles nos encanta que se vea lo que hacemos. Pregunta. Cuando van a comenzar un edificio, ¿qué es lo primero que ponen? Fundamento. Y pregunta, cuando están construyendo fundamento, ¿se ve afuera? No. Porque ¿qué hacen? Primero que es algo profundo. ¿Y qué hacen afuera? Tapan. ¿Para qué? ¿Por qué tapan? A ver. Porque para que no haya accidentes. Claro, la gente no se caiga. Segundo, la polvareda. Porque cuando tú vas a poner fundamento siempre hay un desastre. Pero fíjate, qué tremendo. A nosotros nos encanta que se vea lo que estamos haciendo. No que tapen, destapen. Que se vean las cosas grandes que José Víctor Durán hizo en la plataforma de avivamiento. Todo. Con eco y todo ahí. José Víctor, José Víctor, el Señor. Di conmigo la bendición de la paternidad. ¿Por qué la paternidad es tan importante para Dios? Acompáñame al Salmo 33:11. Yo les he hecho chistecito porque como vienen unos zapatazos duros, tengo que decir, Salmo 33:11 dice, ¿ya lo tienes? Leo de la Biblia de las Américas, dice, el consejo del Señor permanece para siempre. Los designios, los propósitos de su corazón, de generación en generación. Di conmigo, los propósitos de Dios permanecen de generación en generación. ¿Cómo permanecen los propósitos de Dios? De generación. Entonces vamos a hacer el ejemplo. Para este ejemplo voy a usar a Pastor José Aníbal. Ven acá. Iba a usar al Pastor Salvador, pero no quiero meterme más con él. Párate ahí arriba. Salvador, Vador. Ok. Y ahora, Pastor Apóstol Santiago, ven acá. Santiago. Go. Esa. Tiene nombre misionero. Santiago, go. Ok. Santiago, párate ahí. No, para abajo. Ahí, para abajo. Y ahora necesito un niño. Ven. Eso. Sí, brincó para que lo usara él. Ven, Emanuel. Emanuel. Ok, ahí. Emanuel, ponte mirando para allá. Eso. Ok, muy bien. Entonces, vamos a suponer, uno más abajo, Emanuel, ahí. Vamos a suponer que estas son las generaciones. ¿Ok? Perdóname, Pastor José Aníbal. Desde Adán. ¿Ok? Por eso, pastor, no te quise traer. Bueno, no sé qué va, te das cuenta. Desde Adán hasta las generaciones de hoy. ¿Estamos claros? Emanuel representa las generaciones de hoy. Y aquí está el proceso de todas las generaciones intermedias. La Biblia enseña que los propósitos de Dios, sus propósitos van de generación en... Pero quiero que noten la revelación que hay aquí. Ahí no dice que los propósitos de Dios cubren todas las generaciones. No es lo mismo, porque si dijera que cubren todas las generaciones, tú dirías, ay, no, porque significa que van por encima de las generaciones. Pero ahí dice que el propósito de Dios no va por encima, sino que va de generación en... que no es lo mismo por encima que adentro. Lo que está diciendo es que Dios agarró y su propósito eterno, porque todo lo de Dios es eterno, tomó ese propósito de bendecirnos, de darnos vida abundante, de tener una relación eterna con Él. Todo ese, digan conmigo, patrimonio. Díganlo, el patrimonio eterno de Dios. Ese propósito de Dios lo depositó en la primera generación y se lo dijo a Adán. Multiplícate, sé fecundo, tal cosa, esto y lo otro. Pa. Y ese propósito empezó a ser transferido de una generación a otra. Y el plan de Dios es que el propósito permanezca hasta la última generación. Pero este propósito no va por encima, va dentro de la generación. ¿Estamos claros hasta ahí? Entonces, ese patrimonio, cada generación se lo tiene que transferir a la siguiente. Escúcheme.
La herramienta que Dios usa para transferir el patrimonio, su propósito y su designio eterno de una generación a otra se llama paternidad. Se lo voy a volver a decir. La paternidad es la herramienta que Dios usa para que el propósito eterno, que es el de Él, pase de una generación a otra. Si no hay paternidad, se detienen los propósitos de Dios. Por eso para Dios es clave la paternidad. Y ha establecido todos los mecanismos y los controles para que eso continúe. Si de pronto una generación decide que no va a hacer su labor, se interrumpe. Porque en el mundo espiritual no hay abuelitud espiritual. Hay padres, no abuelos. Los abuelos son una bendición. Pero los abuelos no pasan patrimonio a los nietos. Entonces, un abuelo es una gran compañía. Un abuelo es maravilloso, un abuelo te hace sentir amado, pero el problema es que el abuelo no te da patrimonio. Los únicos que dan patrimonio, pater, papá. Cuando no hay paternidad, no hay patrimonio. Por eso es tan importante esto para Dios. ¿Me estoy haciendo entender? Ok, Pastor Santi, ponte ahí otra vez. Ok, quédense ahí, no he terminado. Acompáñenme al Salmo 78, 1. ¿Estamos aprendiendo en esta tarde? Ok. Esta hora no es fácil porque esta es la hora cuando el almuerzo está así como... Depende de lo que hayas comido. No, yo comí suave, me comí un sancochito de rabo con un mangucito de plátano, con un morir soñando, hecho con carnation. Ok. Salmo 78, 1. Masquil de Asaf, escucha pueblo mío mi enseñanza, inclina tu oído a las palabras de mi boca, en parábolas abriré mi boca, hablaré enigmas de la antigüedad que hemos oído y conocido y que nuestros padres nos han contado. Quiero que notes que la única manera que una generación se entere de los enigmas de la antigüedad es cuando los padres los cuentan. Y mira cómo dice, no lo ocultaremos a sus hijos, sino que le contaremos a la generación venidera las alabanzas del Señor, su poder y las maravillas que hizo, porque Él estableció un testimonio, conmigo un pacto en Jacob y puso una ley en Israel, la cual ordenó a nuestros padres que enseñaran a sus hijos. Digan conmigo, ordenó. Cuando un padre no pasa patrimonio a sus hijos, está incumpliendo una orden. Luego dice, para que la generación venidera lo supiera. Oye esto, le ordenó a nuestros padres que enseñaran a sus hijos para que la generación venidera lo supiera, aún los hijos que habían de nacer, y estos se levantaran y lo contaran a sus hijos. 5 generaciones solo ahí. Para que ellos pusieran su confianza en Dios y no se olvidaran de las obras de Dios, sino que guardaran sus mandamientos. Pregunta, si tú quieres una generación que pone su confianza en Dios, que conoce las obras de Dios, que vive la vida de Dios y cumple los propósitos de Dios, ¿qué necesitas? Que una generación se lo cuente a otra. Entonces, dejemos de quejarnos de la condición de nuestros hijos y entendamos que la culpa no es de ellos. Es que mira cómo está la sociedad. Es que mira cómo está tal cosa. Es que mira cómo están los jóvenes en la iglesia. Brother, la culpa es de los padres, no de los hijos. Me estoy haciendo entender. Entonces, Pastor Osaníbal, puedes bajar. Voy a usar ahora a Emanuel y al Pastor Santiago. ¿O sabes qué? Como Alejandro es su papá, ve para allá. Quiero que vea a su papá. Ven. Vamos a hacer este ejemplo con tu papá. ¿Ok? Vamos para acá arriba. Ven, Emanuel. Ven acá. Ven, ponte tú aquí, mirando a tu papi así. Y Pastor Alejandro, ponte ahí, mirando para acá. Quiero que miren. ¿Qué hemos aprendido hoy? Estamos hablando de la bendición de la paternidad. La bendición de la paternidad es que tienen la capacidad de pasar de una generación a otra el patrimonio, que son los propósitos de Dios, ¿okay? Que van de generación en generación. Ojo, para que haya paternidad se necesitan 2 ingredientes. El primero es alguien que esté dispuesto a tomar el rol de un padre y que esté dispuesto haz tus manos así, a dar, digan conmigo, a dar. ¿A dar qué? Paternidad. Lo primero necesitamos a alguien que tome el rol de padre y esté dispuesto a dar
paternidad, que entiende cuál es su labor y su obligación de dar paternidad. Pero también se necesita alguien que esté dispuesto a tomar el rol de hijo. Emanuel, levanta tus manitos así como recibiendo algo de tu papi. Que esté dispuesto a ¿qué? A recibir paternidad. ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Qué fue lo que vimos en Lamentaciones 5:7 cuando comenzamos? Quédate tú así, Emanuel. Pastor Alejandro, date tú la vuelta y cruza tus brazos. Esto es Lamentaciones 5:7. Una generación que quiere ¿qué? Paternidad. Pero resulta que cuando miran a los padres están diciendo, no hay. No es que no hay, él está ahí. Pero ¿qué es lo que él está diciendo? No está dándome el poder de la paternidad. ¿Cuál es el poder de la paternidad? El poder de transferir el patrimonio eterno de Dios. Y esta generación está clamando paternidad, pero esta generación ha decidido que no la voy a dar. Pero ¿saben qué? Ya no estamos así. Estamos peor. Emanuel, date la vuelta. And cross your hands too. Así, cross your hands. Ven, aléjate un poquito. Ahí. Así estamos ahora. Voy a explicar por qué. Y así está la iglesia. Así está la familia y así está la iglesia. Porque acuérdate que como esté la familia, estará la iglesia. Dejémonos de creernos la locura de que vamos a tener una iglesia saludable de 20,000 personas con familias hechas un desastre. Que tengas 20,000 personas no significa que es una iglesia saludable si las familias no representan el núcleo de Dios. Esto es lo que predicó el apóstol Tiburcio. Y así está la iglesia profeta. ¿Esa es tu carga o no es tu carga? Esto es Malaquías. Los últimos días enviaré al profeta Elías, ¿verdad? Y él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, el corazón de los hacia los, si no heriré a la tierra con maldición, con destrucción. Quiero que oigas esto. La palabra hará volver del hebreo shub. Tiene esta connotación. Que dos padre e hijo que estaban juntos mirándose el uno al otro y ahora se dieron la espalda y se separaron y crearon un abismo entre ellos. Esto que pasó, vuelven a darse la vuelta para volver a unirse en el medio y reencontrarse como dos generaciones. Todo eso significa la palabra shub, hará volver. Y quiero que noten que primero dice hará volver el corazón de los, no el de los hijos. Por eso es que yo creo que el mundo está como está por falta de paternidad. Pregunta, ¿me he hecho entender hasta aquí? Quiero cerrar esto con algo. Profeta, quiero que escuches esto que voy a mostrar ahora. Porque creo que esto va a ser muy significativo para lo que Dios te llamó a hacer. Hay varias opciones. Escúcheme. La primera es que ambos se den la vuelta y estén bien como deben estar. Gloria a Dios, qué lindo, el uno mirándose al otro, yo entrego, yo recibo. La otra, que este hombre se voltea, no quiere dar nada, pero él todavía quiere. La otra, esta que está haciendo. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es que no es fácil lidiar con esta generación. Porque hay un problema, instruye al niño en su camino. Y cuando fuere viejo, quiero que me escuchen lo que le estoy diciendo. Es muy difícil corregir a la generación paterna porque vienen mal instruidos de niños. Y ustedes saben que eso, y sobre todo los que hemos estado en consejería, el milagro que se necesita para sanar un corazón falto de paternidad. No es que Dios no lo pueda hacer, pero es muy difícil. Porque es en contra de un principio espiritual. Instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él. Ese principio funciona para lo positivo y para lo negativo. El mundo tiene un versículo parecido. Árbol que crece torcido jamás se endereza. Nosotros sabemos que sí se puede por un milagro del Espíritu, pero también sabemos lo difícil que es. Entonces tenemos una generación. Voltéate, Emanuel. Ponte tus manitos así.
Tenemos una generación en la iglesia que le estamos enseñando que hay algo para ellos. Y esta generación está diciendo, ok, yo quiero mi paternidad. Pero resulta que hay una generación que dice, pues ¿sabes qué? Te vas a morir esperando, porque es que yo no te la voy a dar. Yo no me voy a voltear. Tengo mucho para hacer. Es más, ni me interesa heredarte nada. A mí no me heredaron nada. Yo esto lo hice a pulso, a trabajando como un burro, sudando gotas de sangre. ¿Por qué te voy a dar algo a ti? Go do your own thing. Pero escúchenme. Pero Dios, no solo por amor a la siguiente generación, sino por amor a sus propósitos eternos. Porque esto no se trata de una generación, se trata de los propósitos de Dios que van de generación en generación. Es algo más grande que una generación, es algo más grande que aún nuestros hijos. Tiene que ver con el propósito de Dios eterno, es más grande. Dios dice, pues ¿sabe qué generación de hijos? ¿Sabes qué, Manuel? Te tengo una noticia. Aunque la generación de padres nunca se voltee, yo no voy a permitir que el egoísmo de esta generación detenga mis propósitos eternos. Y por eso, escúcheme, he creado una cláusula que permite volver a iniciar el ciclo de bendición. ¿Dónde está? Donde dice, honra a tu padre y a tu madre. Te irá bien, te daré larga vida. Y Dios lo que está diciendo con ese mandamiento es como cuando en el paracaídas la primera no funciona y está la segunda por si acaso. Ese mandamiento se convierte en la pita de emergencia para cuando la generación de padres no lo ha hecho bien. Dios dice, pues ¿sabes qué? Mis propósitos eternos no se pueden detener. Necesito una cláusula de seguridad que permita volver a iniciar el ciclo. Y esa cláusula se llama la honra. No es honra a tu buen padre y a tu buena madre. Es honra a tu padre y a tu madre. Porque no se trata de ti ni de tu padre. Se trata de los propósitos de Dios. Y Dios te dice, hijo, generación de hijos, si tú vienes y te acercas. Ahora ponle las manitos en la espalda así. Las dos manitos. Así. No a pedir, sino a honrar. No esperando que se voltee. Porque la honra no espera nada a cambio. La honra simplemente porque entiende que Él es el papá. Y Él no es honrado por ser buen papá. Él es honrado porque es el papá. Porque si aquí entra el presidente Obama, con quien yo no estoy de acuerdo en algunas cosas, y él entra, yo me pongo de pie. No porque es un buen presidente o un mal presidente, sino porque es el presidente. Yo no soy el típico rebelde que se queda sentado y pasa a Obama. I don't agree with you. Como si Obama would care. Como, oh my God, I feel so sad. Entré a una iglesia y un apóstol no se puso de pie. Oh, that broke my heart. ¿Qué broke my heart? Ni que broke my heart. Ese tipo no le importa nada si yo me paro o no me paro. Pero hemos perdido el respeto a las autoridades y hemos perdido el respeto y la honra a los padres. Y hemos quitado, resulta, lo último que nos quedaba para salvaguardar que el propósito continúe. Y mira lo que Dios dice. Si tu generación de hijos dejas de quejarte, dejas de maldecir y entras en el principio de la honra, escúchame, quiero recordarte, generación de hijos. ¿Cuántos hijos hay aquí? Levanten la mano. Todos. Pues tú no naciste en un laboratorio. ¿Cuántos hijos hay aquí? Levantemos las manos al Señor. Es justo y necesario. Ok, baje la mano. Dios dice, tu hijo, escúchame, tú, si recuerdas que ese patrimonio no nació en tu papá, quiero recordarte que ese patrimonio es mío, te dice Dios. Nació en mi corazón en la eternidad antes de que ustedes existieran y yo lo puse en la primera generación. Yo lo puse, es mi patrimonio. La única función de la generación anterior era entender su responsabilidad de transferirlo a la siguiente. Entonces, lo que tus padres no te dieron no es su patrimonio, es mi patrimonio. Pero yo todavía te lo quiero dar. ¿Sabes por qué? No solo porque te quiero bendecir, sino porque el primer interesado en que estos propósitos sigan soy yo, porque yo dije y lo juré por mí, como dijo anoche David Greco, que esto se iba a dar. Entonces, si tú entiendes eso, escúchame, y en vez de resentirte, honras a tu padre, escúchame, yo voy a abrir una ventana en el cielo. Y el patrimonio que no recibiste de Él, desde el mismo trono y desde mi mismo corazón, ese patrimonio va directo para tu vida, para tu familia y para tu generación. Y a partir de ese momento, aleluya, se
reinicia el ciclo de bendición. Y mejor, porque no viene contaminado por el hombre, viene directo desde el trono de los cielos. ¿Qué quiero decir con esto? Que aunque los padres son los primeros que tienen la responsabilidad de volver su corazón hacia los hijos, Dios, entendiendo cuán difícil es, pone esta cláusula y te dice, pues ¿sabes qué, hijo? El que tiene el sartén por el mango eres tú, no es tu papá. ¿Qué quiero decir con esto? Ya, gracias, Emanuel. Ya, thank you. Pueden bajar. ¿Qué quiero decir con esto? Que tenemos la capacidad de cambiar esto para siempre. Tú lo hiciste. Este hombre lo hizo. Sus hijos han vivido una vida totalmente distinta a la que él vivió. Él pudiera quejarse el resto de la vida. Ok, papá. Pero le digo, no. Es que esto es más grande que yo. Yo llegué impactado con lo que compartiste. Ellos te lo pueden decir. Ellos no habían venido. Yo llegué al hotel y le dije, me encantó la enseñanza. Le dije, me gustó. Y hablé muy bien de Derek. Le dije, me gustó la unción de Dios que vi sobre él. Me gustó su porte allá adelante. Le dije, creo que representa muy bien a su padre. ¿Sabes qué es lo que estoy diciendo? Se le ve la procedencia. Y cuando veo lo que le han dado, se ve el respaldo. Se ve el patrimonio en tus hijos. Apóstol, se ve el patrimonio. No hay muchos hombres que le han legado las cosas a sus hijos. I want to commend you for the way you look. Even if you're young at heart, you cannot project yourself as a young man. Not even as an old man. Pero esta mañana cuando te vi, el Espíritu me habló. Y me dijo, dile que así es como se tiene que vestir. Que habrá un tiempo que a lo mejor podrá darse el lujo de ponerse más juvenil, pero no aún. Porque necesita que la gente vea que aunque es joven, él fue puesto a dirigir esta casa. Y que no es un niñito inmaduro que está dirigiendo esto como un niño. Aún tu manera de vestir. Tú te vistes, Derek, y tú pudieras entrar a la Casa Blanca como estás vestido. Tú pudieras entrar al Capitolio, porque a eso es que Dios te está llamando. ¿Se lo has hablado o no se lo has hablado? Le dijimos hablamos con mi esposa ayer que necesitaba comprarse ropa que lo distinga como un ministro, así como el mundo lo ve, lo de afuera, para que sea completo. Y él ya se había comprado 2 trajes nuevos y yo le quería regalar otros. ¿Se los dije o no se los dije hoy cuando llegué al hotel? Es de Dios que esta plataforma fuera en esta casa. ¿Sabes por qué? Por esto. Ahí está el ejemplo. No perfecto, normal, saludable. Nosotros no somos padres perfectos. Nunca lo seremos padres perfectos, solo Dios. Pero tú has traído esta plataforma a una casa donde hay un hombre que es un ejemplo vivo de lo que esta plataforma es. Y para mí, conocer a este hombre y conocer a su hijo ha sido una bendición. Y te lo digo a ti, Apóstol Salvador, te lo digo delante de Dios y de toda esta gente. Es una bendición haberte conocido, es una bendición conocer a tu familia y conocer a tu hijo. Y dije, wow, Señor, gracias por permitirme ver lo que espero algún día vivir con mis hijos. Te lo digo delante de Dios. Ojalá algún día yo vea a Daniel José y sea como verá Derek y lo vea ministrando. ¿Y sabes qué? Y lo vea como te vi a ti hoy, orgulloso viendo a tu hijo, viéndolo enseñar. Y tú eras el primero con los ojitos cerrados y recibiendo. Y después te paraste y lo felicitaste. Y le dijiste, wow, pero tú me quitaste la predicación. ¿Qué estás diciendo? Fíjate cómo se ve la procedencia, que hasta en lo que predican. Tu elegancia la tiene. Tú eres un hombre de porte. Tú eres un hombre decente. Si tú puedes estar puesto en cualquier lado. Y la gente dice, ¿qué hombre decente? Así es tu hijo. Qué lindo esto. Tú cortaste el ciclo de maldición. Tú eres un hombre a seguir.
necesitamos la bendición de la paternidad. Termino diciéndoles que hay mucho huérfano por ahí. Quiero decirles algo. Los hijos no escogen a los padres. Los padres escogen a los hijos. Quiero que escuchen esto. En el pasado, mira cómo era la adopción antes. Ay, gracias, Señor. Iba una persona caminando, una persona madura, un hombre maduro, y de pronto veía un joven, una jovencita. Y este hombre sabía que a menos que alguien no ejerciera el poder de la paternidad, la vida de ese joven o esa jovencita iba a ser difícil. Y por voluntad del que toma el rol de padre, y decía, ¿sabes qué? Yo quiero ser como un padre para ti. Y entonces lo hacía copartícipe y empezaba a darle patrimonio. Y llegó un momento que decía, ¿sabes qué? Quiero legalizar esto. Yo no quiero solamente que amarte como padre, no, yo quiero que tú tengas un patrimonio, pero que sea tuyo legal. Entonces iban y firmaban. Y eso era lo que consideraban adopción. Entonces quiero que entiendas que la adopción en el pasado no tenía el mismo fin egoísta que tiene hoy. En el pasado, el fin de la adopción era darle paternidad a una persona para que esa persona, a través de ese poder, pudiera ser exitoso en la vida. Hoy en día la paternidad es para los padres que no pueden tener hijos, sentirse felices de tener un hijo y traerle felicidad a los padres. No se trata del hijo ya. Ahora se trata de los padres. Nuevamente cambiamos el diseño de Dios, porque cambiamos el propósito. Por eso 2 hombres pueden adoptar. Porque es que una familia completa demanda hijos. Sí, pero es que ustedes no pueden dar paternidad así. Vamos a colocarnos de pie. Gracias. Qué lindo ver a tu nena ahí contigo. Tú has dado buena paternidad. También estás cambiando el ciclo de maldición. Señor, te damos gracias, mi Dios, en esta tarde. Porque es verdad que aunque nuestro padre y nuestra madre nos abandonaran, tú nos recogerás, Señor. Al fin de cuentas, el patrimonio es tuyo, no es de nuestros padres. Miren, hermanos, a mí me preguntan cómo yo fui capaz de heredarle la iglesia al pastor Cristian García. Estamos hablando de una iglesia de 3,000 personas. Estamos hablando de unos edificios de $3,5 millones de dólares. Bueno, están evaluados en 6. Y estoy diciéndoles que legalmente es de él. O sea, yo me salí legalmente. ¿Saben por qué? Porque yo entendí que la iglesia no era mía. Yo entendí que era como un relevo. Y yo voy con el batón, dando la vuelta. Me tocó dar una vuelta. Dios me entregó ese batón y yo tenía que cuidarlo, tenía que multiplicarlo, prosperarlo. Pero llega un momento que cuando mi vuelta termina, Él tiene a alguien más que está así. Y yo tengo que entender que si yo decido poseer ese batón y no se lo doy y sigo corriendo, llega un momento que yo voy perdiendo mi efectividad para eso, porque ya no cuento con el respaldo de Dios como antes. Me salgo de las estaciones de Dios, de los tiempos de Dios. Entonces, cuando yo le di el batón, yo no le dije a la iglesia, le estoy heredando a mi hijo, porque ese edificio no era mío. Simplemente le estoy transfiriendo, porque Dios en su voluntad dispuso que mi autoridad sobre este batón, que era ese edificio, terminó aquí. Y yo tengo que creer que le toca a la siguiente generación y soltarlo alegre. No fue fácil porque me quedé como Whoopi Goldberg en Ghost, con el cheque $1 millón que no lo quería soltar. ¿Usted no se acuerda de esa película? Que darle a la monjita el cheque y no quiere soltar. Así estaba yo y no quería soltar. Pero llegó un momento que se quedó con un poco de pellejo mío ahí en la mano. Eso, pero no, tampoco crean que fue como, toma, hijo. Qué gozo tan grande quedarme sin salario y sin nada. Pero es que demanda verdadera paternidad para eso. Gracias, Señor, te doy por cada una de las personas que están aquí, Señor. Y yo te pido que derrame sobre nosotros
un entendimiento de la paternidad. Que entendamos que es una bendición, Señor, que no la podemos retener. Porque nada más bienaventurada cosa es dar que recibir.